logrado, es productor y conductor de programas de transmisión televisiva por Telemundo, conocido como Objetivo Tu Salud y anteriormente El Corazón de la Medicina. Le damos la bienvenida al doctor Eliezer Guzmán. Eliezer tiene que abrir el micrófono. Ahí está. Ya está abierto. Ahora estamos. No, quería darle las gracias por esa bonita introducción y bueno, decirle, de más está decirle que estoy a sus órdenes, soy parte de ustedes desde hace muchos años y para mí es un privilegio participar de cualquier modo para de una manera u otra hacer que esta agrupación de todos todos los días sea más importante, sea más esencial para el desarrollo de todos los que formamos esta ya institución. Así que muchas gracias. Eliezer. Gracias, Eliezer. Esta noche te hemos invitado y te agradezco el honor de que estés con nosotros para que nos eduques un poquito sobre las complicaciones cardíacas que se relacionan con los trastornos del sueño. Y ya tienes la pista abierta para que comience, porque hay mucha gente que está esperando y quiere hacer muchas preguntas después de tu conversación. No? Perfecto, sí. Queríamos comenzar hablando de lo frecuente que es lo que llamamos apnea obstructiva del sueño, que se ha diagnosticado en aproximadamente 18 millones de personas. Sin embargo, se cree que este número está muy por debajo del número real, porque, como ustedes saben, la persona que tiene el síntoma cardinal de la apnea del sueño, que es ronquido, esta persona que ronca no lo siente, no lo sabe, no lo percibe. Debido a este tipo de situación, si esta persona duerme sola o la persona que lo acompaña por razones X no lo manifiesta, pues ese señor, esta señora va a pasar con un diagnóstico de apnea del sueño por muchos años antes que el diagnóstico se haga. Es tanto así que, por ejemplo, la gente de la Clínica de Mayo, en vez de 18 millones de personas, dicen que tiene que el número más cercano a esto puede ser cerca de 30 millones de personas con de sueño. Creo que es importante recordar que el roncar un poquitito y tener su apnea, el episodio de no respirar, puede ser normal de 0 hasta 5 veces en una hora. O sea, eso a todos nos pasa, sobre todo si dormimos boca arriba, si no dormimos de lado y tenemos una librita de más, o si nos tiramos un traguito o tomamos algún tipo de antihistamínico por alergia o algún sedantito para dormir. Sin embargo, cuando estos episodios de disminución en el periodo, en el ritmo de respirar, donde tenemos episodios de hipopnea, si no paramos de respirar totalmente, o apnea, si respiramos, si totalmente paramos de respirar, cuando son de 5 a 15, ya sí llegamos a lo que llamamos apnea de sueño ligera. De 15 a 30 sería moderada y por encima de 30 episodios por hora. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros que tenemos un laboratorio de sueño, es bastante común y se cree que 1 de cada 5 personas tiene apnea obstructiva de sueño ligera y 1 que de cada 25 tiene apnea de sueño moderada a severa. Pero lo triste de esta situación, y como dije al inicio, es que lamentablemente solamente el 20% de estos 18 millones, habiendo 200,000 casos nuevos cada año,
solamente una quinta parte de este número enorme se ha diagnosticado con apnea de sueño, y el número de pacientes tratados todavía es mucho menor. Y esto lógicamente hace que las complicaciones que vienen producto de esta carencia, esta caída de oxígeno en sangre, cuando paramos de respirar, pues venga a nosotros ya con síntomas avanzados. Entonces, vemos a un paciente que está gordito, que tiene un cuello, si es hombre, de más de 17 pulgadas de circunferencia, si es mujer, más de 16 pulgadas. Vamos a ver que tiene lo que llamamos depósito ectópico de grasa, o sea, grasa depositada en el abdomen, grasa depositada en el cuello, y lógicamente esta grasa en el cuello es lo que va a facilitar que cuando estamos durmiendo y el músculo que sostiene la faringe y que sostiene parte del paladar y de la lengua, sobre todo la parte posterior, cuando dormimos, estos músculos se relajan y se colapsan, impidiendo el flujo de aire. Y con el impedimento del flujo de aire, de oxígeno, lógicamente se produce una disminución de oxígeno en sangre, y esta disminución de oxígeno en sangre va a causar una cascada de liberación de muchas hormonas que a su vez son la causante de todos los efectos secundarios, y podríamos llamarlo así, de enfermedades que vienen como producto de la apnea de sueño, que como dije anteriormente, vienen ya a nosotros con un cuadro relativamente avanzado, porque la persona que ronca lo hace desde muchos años. La apnea de sueño, aunque es un poquitito más común en el hombre, 27% comparado a un 18% de las mujeres, esa diferencia en cuanto a frecuencia se ha perdido por un indicador, por un marcador que ha aumentado epidémicamente en los últimos años, y esto es la obesidad, que afecta tanto a las mujeres como a los hombres. O sea que el caso típico de apnea de sueño en un hombre de 40 a 50 años ya se puede asimilar al cuadro típico de una mujer de 40 a 50 años. Y como le digo, ¿quién provoca esa similitud, esa igualdad en la frecuencia? Pues no es más que la obesidad. En la gran mayoría de los casos, vamos a tener un paciente, como dije, con cuello corto, con obesidad abdominal, con una hipertensión bien elevada, una presión alta que tiende a ser resistente, porque esta caída de oxígeno va a estimular la liberación de adrenalina o epinefrina por estimulación del sistema simpático. Va a producirse resistencia a la insulina, y la apnea de sueño va a propiciar el desarrollo de diabetes, presión alta, y es una condición, y yo como cardiólogo he quedado asombrado. Hemos escrito unos artículos o varios artículos sobre esto. Es una condición que prácticamente provoca todos los tipos de arritmias que un cardiólogo puede imaginarse, desde taquicardia auricular hasta taquicardia ventricular, y lógicamente, y la que no queremos que suceda, y que sucede 3 a 4 veces más, y por esto tenemos que atender esta condición, fibrilación auricular, que como ustedes saben es la causante de un 20% de todos los accidentes cerebrovasculares que suceden, por ejemplo, en el mundo y en Estados Unidos. Como le decimos popularmente, todos los strokes. 20% vienen producidos por fibrilación auricular, que a su vez es 5 veces más común en personas que tienen apnea de sueño. Pero además de la adrenalina, de estimulación del sistema simpático, el sistema renina, aldosterona, angiotensina,
que se estimula también en fallo cardíaco congestivo, se estimula de una manera marcada en pacientes que tienen apnea de sueño y lógicamente esto va no solamente a empeorar las arritmias y la hipertensión severa, sino que va a producir una fluctuación en el nivel de presión, a tal extremo que posiblemente en estos últimos años, ese término que usábamos de hipertensión lábil, hipertensión que bajaba, subía, hoy la presión está normal, hoy la presión sube y nos volvía locos, tanto al paciente como al médico. Tal vez la causa más frecuente de esa situación es la condición de apnea de sueño. ¿Por qué se produce esto? Bueno, si pensamos que tuvimos un episodio, una noche llena de ronquidos y a veces asociado con lo que llamamos el síndrome de la pierna inquieta. Gente que mueve mucho los pies mientras ronca, algunas veces la mano. Se dice que la definición del síndrome de la pierna inquieta es un misnómero porque cuando tenemos el problema de menear los pies, no solamente meneamos los pies, movemos las manos, movemos la cara, pero básicamente es un cuadro distintivo, una condición que aparece muy frecuente en la apnea de sueño y, como dije anteriormente, si pasamos la noche roncando, haciendo episodios de hipopnea, donde la disminución de la entrada de aire del aire a nuestros pulmones es parcial, o hacemos episodios de apnea de 20 a 30 por hora, lógicamente al otro día con esta liberación de hormonas de norepinefrina, de angiotensina, de aldosterona, que típicamente se libera extraordinariamente en personas que tienen apnea de sueño, pues entonces la presión va a estar elevada por el próximo día después de una noche de ronquido. Y no solamente va a tener problemas de presión elevada, sino que este paciente va a estar cansado, va a estar fatigado, va a tener trastorno de memoria, va a olvidar las cosas, frecuentemente se va a levantar con la boca seca. Y si hubo un compañero al lado de este señor que roncaba o esta señora que roncaba, esta señora o este señor va a notar que este señor entre ronquido y ronquido, cuando trate de agarrar la respiración otra vez, lo va a hacer de una manera áspera, ruidosa y frecuentemente gruñendo los dientes, a tal extremo que puede dañarse los dientes. Y algo que los dentistas frecuentemente nos advierten de que investiguemos este paciente para apnea de sueño, porque tiene muchas marcas en los dientes y trastorno de la mandíbula y en la por el lengua, mismo problema. y en la lengua. Y vamos Y en la lengua. ahí, sí, vamos a darte un chancecito para que respires. Y vamos a añadir a unas cuantas cositas. Tú mencionaste muy bien y con toda autoridad el hecho de que con esta situación de la pandemia, por ejemplo, la gente está tomando muchísimas pastillas para dormir porque cree que no puede dormir. Así es. Como resultado, tomando tranquilizantes para dormir que sean prescritos o sobre la over the counter. Fuera de over the counter. Sí, la gente compra Benadryl, compra lo que sea para tratar de dormir. Eso, la situación la empeora de tanto que Así es. la gente que se levanta como si nunca hubiese ido a dormir, no sabe lo que le pasó durante la noche y no se da cuenta que fue porque no pudo dormir. Ellos creen que está durmiendo y entonces cuando tú le dices que tienen apnea de sueño, te discuten porque ellos no saben lo que está pasando. Ellos no sienten que roncan, así es. Y nosotros tenemos que identificar los signos, porque el paciente no sabe que roncó, que identifican al paciente con apnea de sueño, que son de nuevo la boca seca, sospecharlo por el grosor del cuello, por el cansancio, el paciente aparece deprimido, se le olvidan las cosas, son pacientes que tienen accidentes de carros a menudo. Porque
se duermen durante el Se día o se duermen duermen en el durante, trabajo frente a la exactamente. maquinaria y Así eso es. hace que sea peor. Una Entonces, somnolencia. cuando mencionaste la diferencia entre los hombres y las mujeres, es bueno mencionar que en la temprana edad, antes de los 40, por ejemplo, hay una poquita ventaja para las mujeres que tienen menos apnea. Cuando Sí, el asunto de la obesidad, la diferencia se termina muy temprano. Antes se terminaba como a los 45, cuando comenzaba la menopausa. Ahora se está terminando 5 años antes porque la diferencia ha desaparecido casi. De así manera es. que la diabetes que no se controla, la presión arterial que no se controla, la fatiga que no se explica, los accidentes que no se saben cómo pasaron, la falta de memoria, las dificultades para hacer las cosas diarias y la fatiga durante el trabajo tienen que ser investigadas de manera seria porque esas son las cosas, los síntomas que llevan a la persona al médico. Así es. Queríamos añadir el hecho de que la situación del ronquido y de la apnea del sueño, la inquietud al dormir en la noche, como ustedes saben, es una causa frecuente de separación matrimonial, de que, por ejemplo, en Europa, en Francia específicamente, han hecho varios estudios donde dicen que una de las causas más comunes de separación de parejas tiene que ver con la apnea del sueño por el ronquido y por el, el, el movimiento continuo y desesperante de la pareja que ronca y que sufre apnea del sueño. O sea que tenemos que pensar en todas estas cosas. Es una condición que hay que diagnosticar y tratarla porque interfiere con la calidad de vida del paciente a tal extremo de que muchos pacientes que tienen apnea del sueño son tratados como deprimidos, aunque sabemos que la depresión también se asocia con apnea del sueño, igual que el síndrome metabólico, diabetes y una presión sumamente elevada que no responde a tratamiento médico y se cree que es causante, tal vez la causa más frecuente actualmente de lo que llamamos, además del médico no ser agresivo tratando la presión, pero una causa muy frecuente de lo que llamamos hipertensión resistente. Y como dije anteriormente, de una hipertensión que hoy está muy alta y en 2 o 3 días la presión espontáneamente baja, aún con los mismos medicamentos. El médico tiene que ser un poquito de medio mago, medio bien ducho, para no usar medicamentos que le vayan a bajar la presión a un grado de hipotensión cuando el paciente no roncó la noche anterior, que se va a levantar con su dolor de cabeza mañanero, cuando hay esos ronquidos y esa hipoxia. Y tenemos que saber tratar Hay que el balancear médico. eso y en tu terreno, una cosa que no hemos discutido son los infartos cardíacos. Y Lógicamente. los infartos cardíacos, y tú Y mencionaste los accidentes cerebrovasculares, los infartos accidentes cerebrales. cerebrovasculares, la gente tiene que saber que cuando tienen apnea del sueño que no se trata, tienen más chance, como dijiste, 20 veces más chance de tener un accidente cerebrovascular, tienen más chance de tener un infarto cardíaco, tienen más chance de ganar peso porque se vuelve como un círculo vicioso. La producción de las Absolutamente. hormonas que inducen, en la mañana se levantan tan cansados que lo que Que quieren no comer quieren es hacer algo dulce ejercicio, y absolutamente no no. quieren hacer ejercicio y quieren comer algo dulce y carbohidratos, lo cual le hace ganar más peso y Así lo cual es, le empeora la situación cuando tratan de dormir. Entonces se pasan la así es. noche entre no durmiendo e yendo al baño a orinar 5 veces Con a la noche nocturia, que es una de las características también de ese de la apnea problema. del sueño, exactamente. Sí, Ah, sí, así so, es. también con el asunto de la memoria, la falta de sueño ahora se ha caracterizado oficialmente como un factor que produce, ah, demencia, porque facilita la demencia debido al fallo crónico de la memoria. Entonces, todos esos problemas que se pueden evitar con tratamientos simples comienzan a acumularse entre los accidentes cerebrovasculares que producen demencia también, la falta de memoria, la falta de sueño, la fatiga y entonces el daño acumulativo del sleep apnea. Así es. Y como digo, y realmente creemos que nuestra función como médico es primeramente hacer conciencia a todos los médicos de lo común
lo frecuente y lo poco diagnosticado de esta condición, porque si no la tratamos a tiempo, por ejemplo, nosotros que vemos en nuestra clínica, y me imagino que la suya también, una cantidad enorme de diabéticos y personas con el síndrome metabólico, si no logramos tratar y diagnosticar esta condición, tal y como usted expresó, pues el problema de controlar el peso, de controlar el nivel de azúcar, a menos que no hagamos un tratamiento en conjunto con un approach de team, que venga el neurólogo y se envuelva, que venga el especialista de desórdenes de sueño, y todos trabajando juntos para lograr sacar a este paciente de esta condición. Y se necesita la colaboración del médico primario, porque Absoluta, esencial. el médico primario, porque vamos al paciente que han pasado por lo menos 5 años de tener síntomas. Sin embargo, eso se puede detectar mucho más rápido. Y eso Así crea es. que perdamos tiempo y que la persona avance en edad, que tenga daño secundario a eso que se había podido tratar y que lleguen a nosotros después de las consecuencias, como tú dices, cuando ya algo ha pasado. Llega porque Eso tuvo un es. accidente cerebrovascular o porque tuvo un infarto cardíaco o porque tuvo un accidente o un daño a la cabeza por un trauma. Así es, sí, frecuentemente nosotros, como dije anteriormente, vemos pacientes referidos con arritmias que no se le encontraba relativamente personas, con excepción del peso, personas que tenían palpitaciones y algunos pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y lógicamente cuando monitorizamos al paciente, identificamos que tienen apnea de sueños, le hacemos su estudio de polisomnografía, entonces encontramos episodios de fibrilación auricular paroxísmica que fue la que resultó en la embolia sistémica y cerebral con el consiguiente accidente cerebrovascular. O sea que, como dijimos, sí es una condición muy seria y es importante que los médicos generales, los internistas, sepan las consecuencias fatales alguna vez que puede tener esta condición. Hay que añadir que si la gente toma alcohol antes de irse a la cama, que Sí, si usa drogas ilegales o legales, es una combinación letal, así es. porque esa es la combinación fatal que puede, incluso con el uso de los psicoestimulantes como ilegales, como la cocaína y esas sustancias, eso sería un infarto directo debido a la Claro, predisposición de base que es, tienen esos pacientes. es el cuadro perfecto porque tenemos hipoxia, poco oxígeno en sangre, liberación de adrenalina, liberación de angiotensina que va a inducir taquicardia. La taquicardia, consumo más de sangre por el corazón, pero hay poco oxígeno. Y esto va a ser el medio patofisiológico perfecto para inducir un infarto cardíaco, un infarto cerebral. O sea O que, la y la gente combinación de dos. frecuentemente para dormir se tira un traguito, digo, porque no duerme. Particularmente ahora con la pandemia, porque piensan que si beben pueden dormir más fácil. Y en realidad, cuando toman alcohol, la gente se duerme más rápido, pero entonces la noche es peor La y calidad de no se sueño es dan cuenta de eso. mucho peor, inclusive es bueno recalcar que 33% de los pacientes que tienen apnea de sueño sufren de insomnio crónico, y esa es otra de la manera de presentarse a nosotros, que no duermen. Y sin embargo se pasan el día durmiendo. Hablando con uno alguna vez le bostezan 5 y 6 veces, y si uno no hace un chiste raro, pues se le duermen a uno ahí. O sea que Correctamente. sí tenemos que... No sé si alguien tendrá alguna pregunta en la audiencia. Hemos hablado específicamente de la apnea del sueño. Ah, ah, Se mencionó también las hipopnias, que son un poquito más complicadas porque en realidad lo que hay es una disminución del oxígeno total en la sangre. Exacto. Con el volumen de oxígeno se disminuye por un 30%. La apnea es la para total de la respiración. Absolutamente. Esa es la apnea obstructiva, pero también hay una apnea central en la cual el Central. cerebro, el centro respiratorio deja de funcionar, lo cual es peor porque no hay esfuerzo respiratorio
Exacto. Entonces el cuerpo se convierte en una situación de estrés completamente. No hay movimiento respiratorio, el corazón sigue latiendo, pero si esa situación se prolonga, es lo que produce una muerte súbita nocturna, porque ahí ese es el desenlace, depende de cuánto dure ese episodio. Y tú lo sabes muy bien que muchos de los infartos cardíacos se presentan temprano en la mañana durante el REM, Exactamente. entre las 4 y las 6 de la mañana, debido a esa situación. A esa situación y al hecho de que exactamente es la liberación de todas esas hormonas también que tiene que ver con el patrón circadiano. Cuando despertamos, pues ahí se aumentan todas esas hormonas en sangre, y si eso estuvo añadido a una noche de hipoxia, de hipopnea o de apnea, pues de nuevo un cuadro que nos va a resultar en una situación desastrosa. Es importante señalar algo también, que Pedro Tavera por aquí, de la etapa del sueño o del ciclo del sueño que ocurra la apnea del sueño. O sea, hay pacientes que le da en la primera etapa, entonces por eso el estudio que se hace del estudio del sueño puede decirnos a nosotros en qué etapa del sueño es que está ocurriendo la obstrucción de la apnea. O sea, Sí. Y entonces nos va a relacionar exactamente cuáles son las características de eso. Exactamente. Sí, sí, eso es importante, porque hay gente que van a dormir, duermen en la primera etapa relativamente rápida, pero después comienzan todos esos episodios que hemos descrito, colapsan estos músculos, y entonces a medio dormir, por llamarlo así, comienza el ronquido, comienza el movimiento de pierna, pie, y bueno, ahí ya viene la catástrofe. O sea, que la primera mitad de la noche generalmente, la primera mitad de la noche, generalmente entre las 9 y las 12 o la 1 de la mañana, la persona se siente un poco mejor. Pero a partir de ese momento, cuando comienza a predominar la etapa del REM sleep, ahí es cuando comienza a empeorarse la situación. Y eso hace que la combinación de esos factores que hemos mencionado cree la catástrofe. Recuérdense que es dormir, no es solamente dormir, sino es también restaurarse. Y el cerebro se limpia de las toxinas que produce durante el día en el proceso del sueño. Y si no hay un sueño de calidad, el cerebro no puede funcionar normalmente. Así es. De hecho, una de las situaciones de la apnea del sueño es que la presión y el pulso, que normalmente baja en la noche en prácticamente todos los seres humanos, en la noche en estos pacientes, el famoso dipping, la caída de presión arterial y de pulso de 5 a 10 milímetros, no sucede en estos pacientes, y esto pues aumenta los daños y la carencia de ese reposo tan necesario que se consigue con el sueño. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien está haciendo sueño? Aparte de la consecuencia que se ha hablado de eso, también tenemos que recordar que muchos accidentes del trabajo ocurren precisamente por eso, por la apnea del sueño. No solamente accidentes automovilísticos, de personas que van manejando y se quedan sueño, pero también accidentes del trabajo. Se ha encontrado que es precisamente, esa es una de las principales causas, la apnea del sueño. Exacto. Tenemos también que mencionar que hay una caída del libido. O sea, que además del ronquido, del ronquido que molesta a la mujer, el libido cae, el deseo sexual disminuye extraordinariamente, y las dos cosas juntas, pues ya te sabes, a correr se ha dicho. O sea que es un combo de divorcio. Exactamente. Por lo menos nos da una buena excusa para salir corriendo. Tal vez los divorcios en Francia son debido a la falta de líbido y no solamente no necesariamente por los ronquidos. Exacto. Restituyo llegó. Sí. Restituyo, ¿tiene alguien que tenga otra pregunta por ahí? Déjeme ver si la doctora, bienvenido doctor Guzmán, gracias por participar como siempre, apoyando. La doctora Lora tiene, doctora, ¿usted tiene algún comentario, Rosa? No, ¿O algún mensaje que haya mandado? Una pregunta yo sí tengo, doctor Restituyo. Quiero hacer Adelante, una pequeña
La doctora Pregunta, a ver, Rodríguez. ya sé que Sí, tanto el adelante. doctor Williams como el doctor Guzmán, y que si pueden mencionar ambos, ¿cuáles son los sistemas que ellos están utilizando para hacer el diagnóstico? ¿Tú te Para refieres al comparar si es el equipo? mismo. Sí, ¿Tú te ref- equipo o el procedimiento que ustedes utilizan. Ok. Pues en Ah, Estados bueno, Unidos, pues, la Academia de American Academy of Medicine of Sleep es la que, bueno, hay varias instituciones que centralizan y certifican laboratorios. La academia y también JACO lo hace para algunas instituciones. Y hay otra institución nueva que se llama DNV, que certifica laboratorios. Y depende de dónde tú trabajes, el equipo puede ser Cardwell, puede ser Philips o puede ser otro equipo tecnológico. Yo no sé, Guzmán, ¿qué equipo ustedes usan? ¿Qué tú usas? Philips, sí, Philips. exacto. Ujú. O Sí, sea, estos entonces, equipos tienen 18 a 21 canales donde se monitorean todas las funciones. Tenemos por lo menos un canal para el corazón, para las piernas y las manos, tenemos canales para la oxigenación y los ronquidos, y también tenemos canales que le podemos añadir cuando sospechamos que la gente está teniendo epilepsia durante la noche, que también se combina con eso en algunos casos. Le podemos poner canales extra para monitorear todas esas funciones. sí, eso es importante que el doctor Villan lo mencione porque, como ustedes saben, no sé por allá, por donde tú practicas, doctor William, pero por aquí estamos encontrando problemas con seguros que no quieren pagar los estudios, sobre todo los estudios que se hacen como outpatient, ¿no? Los inpatient, lo que se hacen en el laboratorio, tenemos problemas, pero no tanto. Pero como entenderás, hay muchos pacientes, sobre todo con la pandemia, que no quiere ir ahora a un laboratorio, no quiere salir de la casa. Tenemos el invierno y la pandemia llegó, es el cuco final para espantar a los pacientes. Entonces hemos comenzado a usar Home los base. monitores como, exactamente, como outpatient. Lógicamente, como tú también lo describiste, no nos va a dar la información tan importante que algunas veces necesitamos en estos pacientes para tener un diagnóstico de detalle de la severidad y de las comorbilidades asociadas con los episodios de acné. Sí, O sea que eso es particularmente, algo que estamos... particularmente se pierde la información cardíaca y también se Exacto. pierde información del cerebro porque solamente se usan 4 o 6 canales. Así Entonces es es. una información incompleta. El problema es Así que es. las compañías de seguro quieren que la persona tenga criterio. O sea, un paciente que es simple, una persona que no parece que tiene, porque recuérdate que antes se creía que solamente los gordos tenían sleep apnea. Ahora nosotros sabemos Ahora que no es sabemos así. que sí, sí. Entonces, una persona que parece que no tiene sleep apnea es quizá la que califica para home base, pero los otros tienen que ser justificados para el seguro, tenemos que justificárselo antes de que nos den la autorización de hacer el estudio. Sí, sí. Pero Y como lamentablemente, como te digo, todo así ha llegado a una situación tan difícil que aunque comenzamos y lo conseguíamos relativamente fácil antes, con 3, 4 de los criterios que mencionamos, ahora ya no es suficiente y se ha puesto complicado a tal extremo que cuando tú haces un estudio como outpatient, realmente, qué sé yo, pagarán 60, 70 pesos, por lo menos aquí en Estados Unidos con los seguros de Medicaid, que son pan nuestro de cada día. Y es un problema, un obstáculo que lo estamos haciendo por hacer buena medicina y porque queremos cuidar al paciente bien, pero desde el otro punto de vista es un obstáculo que tal vez en el futuro podamos lograr mejorar. Quiero hacer una aclaración o una explicación. Tener el diagnóstico de sleep apnea, como cualquier otro diagnóstico, no resuelve el problema. Mucha gente se hace en el estudio, se tienen el diagnóstico y luego no van a seguir usando la máquina o no van a usar la máquina. Y entonces eso crea un problema, porque los seguros lo que están mirando es qué eficiente se está gastando el dinero, se está utilizando el dinero. Si el paciente no usa el equipo y el tratamiento que se le dio, porque esto es igualito que tomarse una pastilla todos los días. Si tú no la usas todas las noches, no trabaja. Entonces,
si se gasta el dinero para hacer el estudio y se invierte todo el tiempo y el poder humano que se necesita para hacer un estudio y la persona no sigue las instrucciones, entonces eso crea problemas para los que vienen detrás porque los seguros no van a querer pagar. Y a Así eso es. que estamos mirando ahora. Y Así que es. la gente coge un CPAP machine y lo ponen en el closet y no lo usan. Yo le pregunto, ¿el closet tiene sleep apnea? You know? But anyway. Exacto. Y ahora los seguros lo están monitorizando y se dan cuenta quién está usándolo y quién no. Y después que duran una semana sin usarlo, mandan a buscar la máquina y se acabó todo. ¿Sí? Exacto. Entonces tiene que durar 5 años para poderla conseguir o más. Otra vez. Si no tienen que comprarla ellos mismos con su dinero. Que Por exactamente. tanto, la vida se le va. Así es. Yo quería señalar algo y recordemos que las condiciones del paciente que lo llevan a sleep apnea es precisamente la obesidad. Y si el paciente, una de las condiciones, si el paciente logra cambia de estilo de vida y rebaja de peso y no hace otras características, como es el caso de tomar alcohol antes de tomarse, como de algunos relajantes, puede, como disminuye eso, o sea, podría disminuir también el uso de la máquina. Hay personas que solamente quieren usarla un rato. No. Si la va a usar, debe usarla permanente. Ahora, si cambia del estilo de vida, podría ese paciente no necesitar la máquina. Eso pasa. Guzmán, no sé si quieres, explícale tú y yo te soporto. Sí, no, el problema, Pedro, como tú lo sabes, es que tú que vas y pasas por mi oficina a menudo y ves que lamentablemente tenemos un porcentaje altísimo de obesidad y obesidad central, abdominal. El problema de nosotros, como tú sabes, es que lamentablemente cambio de estilo de vida y nosotros lo mencionamos todos los días. Más, yo te puedo ser honesto, estamos hablando con profesionales, como tú sabes, con ánimo de que recordemos al paciente que hay que hacer ejercicio, que hay que comer adecuadamente, que hay que disminuir las porciones, bla, 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 todo lo que ya no sabemos. Y nos están pagando hasta 5 pesos más. Incluimos en la historia, en las recomendaciones, ese tipo de consejos sobre el estilo de vida. Lamentablemente, el porcentaje de pacientes que tiene éxito, no solamente esto como el cantante, como el artista, no es llegar al éxito, es mantenerlo. Hay algunos que rebajan 2 o 3 libras al principio, pero lógicamente la triste realidad es que a los 2 o 3 meses, y estoy tal vez siendo un poquito negativo, que me hablé de 3 meses, pero en la gran mayoría de los casos, a los 5 o 6 meses, y este paciente perdió y retornó a su estilo de vida. Volvimos a comer arroz y habichuela con un postrecito de concón y imagínate, 5 pesos te dan arroz, habichuela, un morisoñando y encima de eso te dan un bizcochito de ñapa. Yep. O sea que ahí se perdió el juego. Y también hay que perdió. recordarse que mismo si la persona pierde, vamos a suponer que tú tengas un candidato que sea perfecto y que pierda 50 libras, 25 libras de peso. De nuevo, entonces, para poder probar que no tiene sleep apnea, hay que hacerle otro estudio, porque algunas veces pierden el peso y lo que hace es que disminuye 50% del sleep apnea, pero el problema no se resuelve. ¿Se siente mejor la persona? ¿Está la persona más saludable? Claro que sí. El asunto es, ¿eliminó la necesidad de utilizar la CPAP machine? No se sabe. Y como dices, el número de casos que se resuelven de esa manera son mínimos, incluyendo las personas que se hacen gastric bypass o que se hacen de sleep, que se hacen cirugía gástrica, incluyendo esas personas, vuelven y ganan el peso. Porque yo tengo muchísimo de eso también, que se hacen la cirugía, pero que al año siguiente ya han ganado la cantidad de peso que se les... Que vuelve y lo mete a al ciclo de la apnea de sueño. Esa es la realidad que encontramos. La triste verdad. Sí. Esa es la realidad. Restituyo, ¿alguien más? Ana Rodríguez tiene una pregunta. Y Ana Rodríguez tiene... Sí, Ana Rodríguez también. Buenas noches. Doctora un momentito. Estela Soto hizo una pregunta en el chat. Si puede abrir su micrófono en Buenos Aires, Argentina, para luego pasar a Ana Rodríguez.
Estela, Buenas noches a todos, sí, adelante. buenas noches. Saludo a todos y es un honor para mí agradecerles la opción de hacer una pregunta al doctor Guzmán, que es muy interesante su presentación. Y quería saber Gracias. si no hay otra opción que usar el CPAP. O sea, no habrá otro mecanismo porque, claro, como son tan costosos, es muy difícil acá en la Argentina también conseguirlos por Y son incómodos porque son ruidosos, la gente son se queja de grandotes. también Sí, usarlos. sí. Por eso es, y no sé cuál es la opinión del doctor William, pero en el caso nuestro, más del 50% de los pacientes que le indicamos el CPAP lo van a abandonar lamentablemente de nuevo en los próximos meses. Entonces, seguimos insistiendo en lo de la pérdida de peso, que duerman de lado. Hay suena un poquito irrisorio, pero hay unas almohadas largas que ayudan a que el paciente se mantenga durmiendo de lado. Tenemos que insistir en que no tomar sedante, no tomar alcohol, no creer que esto, aunque inicialmente le dé la sensación de que van a dormir más rápido, la calidad y la consistencia del patrón de sueño no va a ser buena. O sea que se van a despertar al otro día muy cansado, muy agobiado, somnoliento. Y realmente tenemos, como sabe, hay unos tratamientos experimentales. Ya hay algunos hospitales que lo están haciendo, que son invasivos, trabajando a nivel de simpático y poniéndole estimulante a nivel de diafragma. Nosotros de verdad no tenemos mucha experiencia, primero porque solamente algunos centros lo hacen. Aquí en Nueva York, Mount Sinai, Columbia lo está haciendo. El seguro nos da un dolor de cabeza extraordinario para pagarlo, prácticamente imposible. Tiene uno que demostrar que el paciente usó CPAP, que tratamos de que él perdiera peso, que lo ganó. O sea que es un dolor de cabeza. Me gustaría a mí oír la opinión del doctor Williams. Sí, con esos, Ay, sí. esos marcapasos que tú mencionas, nosotros hemos estado haciendo marcapasos para el nervio vago por los últimos 25 Exacto. años. Lo hemos hecho por la epilepsia y en algunos pacientes que tienen problemas respiratorios hemos notado algunos de los beneficios. Sin embargo, no es, como neurólogo es diferente porque yo lo puedo hacer con un diagnóstico de epilepsia. Ahora Exacto. mismo se está tratando para un diagnóstico de migraña o de depresión, pero en realidad la indicación para la sleep apnea sola está Es muy todavía difícil. limitada. Sí, Está sí. todavía limitada. La otra cosa, como tú mencionaste, es que se pueden hacer y se están tratando de hacer operaciones en el paladar poniendo algo que prevenga la vibración y el colapso del upper airway para mantener Exacto. la upper La airway abierta. ovelectomía Yeah. Pero eso sí. solamente son 50% o menos del suceso. Exactamente. Entonces Exactamente. tiene dos cosas, tiene la cirugía y tiene que usar la CPAP. Algunas veces Tiene que cuando usar el tiene, CPAP. algunas veces Así cuando mismo. tienen una septum, a nasal septum deviation que está muy severa, también lo podemos mandar, pero no todo el mundo se beneficia de eso. En los niños y en los más jóvenes, yo los mando a que se hagan tonsilectomía, los mando Adenectomía, exacto, los adenoides, exacto. exacto. En esa, Claro. exacto. Lamentablemente la cirugía, como tú dijiste, William, es que casi siempre en 2 años otra vez vuelve el tejido, Y crece crece. y crece otra vez. Y la cirugía es bastante dolorosa, cruenta. Y aunque inicialmente se quiso hacer, y hay quienes lo intentan hacer como outpatient, sangra mucho, es doloroso, es Y es problemático peligroso. y peligroso. Y el resultado, como me dijiste, realmente funciona por muy poco tiempo. En un par de años todos están otra vez con su apnea de sueño. Señora Ana Rodríguez tiene una pregunta. Ana. No, realmente no es una pregunta, es una Adelante. intervención importante. Hay dos cosas que hay que tener mucho en cuenta dentro del abordaje de un paciente que desde el punto de vista de medicina interna, aunque yo soy neuróloga, pero también soy médico internista, y es el hecho de los pacientes que llegan con reflujo gastroesofágico, cuyos principales síntomas son
reflujo nocturno. También hay que protocolizarlos para apnea obstructiva del sueño en muchos de los casos, porque a veces el paciente lo que se queja es propiamente de síntomas digestivos, pero pueden ser síntomas de apnea del sueño. No debemos olvidar en los pacientes que son delgados el hecho de que si hacen cefaleas matutinas con mucha frecuencia, esos pacientes que aunque son migrañosos, cambia el patrón de la cefalea y van con cefaleas matutinas, hay que tratar de interferir directamente en si hay un trastorno con el sueño y recordar los efectos que son locales, pero por ejemplo, desviación del tabique nasal en muchos pacientes delgados es un problema propiamente mecánico que puede desarrollar apnea del sueño en pacientes que no tienen necesariamente obesidad. Entonces, a todo aquel paciente que tenga cefaleas matutinas, que venga con cuadro de depresión o que sencillamente con síntomas que sean digestivos, había que aplicarle también la escala de Epworth, porque a veces el paciente no puede identificar sus síntomas como importantes y se enfoca en los síntomas más destacados, como la parte digestiva o como la cefalea o como sencillamente el cuadro de depresión que tiene el paciente. Entonces, añadirle a eso que cuando los pacientes, uno está investigando en enfermedades del sueño, especialmente las que trabajan con el sueño REM o MORE, etapa 1 y 2, siempre hay que considerar estudios que tengan que ver con apnea del sueño, no directamente desde el punto de vista de hacerle polisonografía, sino de que el electroencefalograma del paciente que sea un poco prolongado, porque generalmente la apnea obstructiva va acompañado siempre de algún trastorno del sueño REM subyacente, que a veces el paciente no lo detecta. Quería hacer esa intervención. Gracias, Ana. Muy interesante. Y gracias por venir. Me sorprendiste hoy y quiero que sepas, restituyo, que la doctora Rodríguez tiene un compromiso con nosotros de hace tiempo y ahora se metió finalmente. Gracias por participar, Ana. Gracias. Muy interesante. Gracias. Creo que alguien más había, Pedro, tú querías hacer otro comentario y alguien más también. Era importante señalar que no solamente la apnea es en el adulto, también está la apnea en los niños. Exacto. En los niños. En los niños tenemos muchas causas. Por ejemplo, en los niños de la causa, como señaló la doctora, también está en la parte, por eso hay que valorar en ello toda la cavidad bucal, o sea, la disformidad de los maxilares, los trastornos de una lengua, la presencia de una lengua grande, la presencia de una infección o una infecciones crónicas de la amigdalitis, al igual que las adenoides. Todo esto, el cuadro, no puede obstruir el paso del oxígeno y va aumentando. Entonces, estos niños son los niños que en la escuela se nos duermen, que no están aprendiendo. Entonces, hay que valorar esa situación para ver cuál es el procedimiento del tratamiento. Si el tratamiento, como señaló William anteriormente, es un tratamiento de extirpar la amígdala o del adenoide, o ambas a la vez, o una prótesis dental, o sea, que pueda corregir la deformidad que puedan tener en los dientes. O sea, todas esas cosas podemos valorar el paciente pediátrico para saber cuál es la medida más adecuada. Hay un ingrediente en los pediátricos que el síndrome de hiperactividad Perfecto. también está relacionado en muchos casos con apnea en los niños, con apnea del sueño. Porque y con Ana, cuando ella habló de las personas delgadas, yo, por ejemplo, no sé, Eliezer, no sé si tú has visto, yo creo que sí que tú has visto, mujeres que tienen un cuello de 14 a 12 pulgadas de diámetro, que son altas, que tienen un cuello muy estrecho y que tienen una upper airway que está completamente cerrada, que tienen una apnea que no es la clásica, sino que tiene una resistencia de la upper airway porque no tiene movimiento, no hay flexibilidad en el espacio. Y ese es otro problema, que es muy difícil de manejar también. Muy difícil de manejar y sobre todo me gustaría hacer el comentario que Pedro hizo de que se están usando los dispositivos maxilares, que me imagino, William, que tú sabes que lamentablemente están llenos de problemas. Nosotros tenemos un odontólogo a quien queremos y bueno, honesto, y bueno, se metió con el fallo del CPAP, comenzó a hacer dispositivos donde extiende el maxilar inferior para simplemente mecánicamente aumentar la cavidad y facilitar la entrada de aire,
pero esto se asocia no solamente con dolor a nivel dental, le duele mucho, también puede producir mucho dolor en la Dislocación articulación temporomaxilar, y realmente el resultado, aunque inicialmente puede ser positivo, termina muchos de los pacientes abandonando el dispositivo porque causa una cantidad enorme de molestias que no son muy fácilmente tolerables. Y las cirugías temporomandibulares son muy dolorosas y muy costosas. Sumamente dolorosas, sumamente dolorosas. Alguien más hizo una pregunta, está interesante. Alguien dijo que tenía una pregunta, si puede abrir su micrófono. Restituyo, doctor Lora. Sí, al doctor Leonardo Lora, adelante. Sí, no, yo lo que yo no quiero hacer es aumentar el comentario sobre el tema, es muy interesante. Lo que yo quiero dar un agradecimiento al doctor Carlos Williams, que cuando tuvimos el congreso en Filadelfia, él me vio caminando y me dijo que fuera el cardiólogo, que yo tenía la presión alta. Y que quizás yo estaré vivo aquí por esa advertencia que él me dio. En ese momento yo cargaba el esfenomanómetro y yo te tocó, yo vi un compañero a la habitación y me tomó la presión y en verdad la tenía alta. Doctor Carlos Williams, le doy mi gratitud y le pido al gran universo, al gran Dios, que le siga dando toda esa sabiduría y esa sapiencia y ese gran conocimiento que usted tiene. Gracias a usted, estamos parados. No, las gracias no son mías, las gracias son de Jehová, y yo simplemente soy un servidor. Yo no soy un mago, yo simplemente soy un humano. Y con humildad te digo que para mí, lo que te dije ese día no fue mi intención decírtelo, sino que tuve la compulsión de hablar y te lo digo. Se lo agradezco, doctor, se lo agradezco. Gracias. El ánimo fue ayudar. Doctor Guzmán, quería preguntarle, en su experiencia, ¿usted ha retirado medicamentos al que tiene trastorno del sueño, que se ha corregido con la gran cantidad